Buenas noches, público en general. En esta oportunidad, a este grupo de estudiantes nos ha tocado darles una charla sobre los cambios en la Constitución Política de 1993, de lo cual esta charla es con el fin de darles una retroalimentación sobre estos cambios, ¿no?, que se generan en nuestra Constitución Política. Bueno, como primera instancia, vamos a presentar y le vamos a dar pase al compañero Ronnie Sandro Mamani Alanoca. Puedes empezar, compañero, por favor. Bueno, eh, hoy les voy a hablar sobre el origen de la redacción de la Constitución de 1993 para empezar sobre los cambios. Bueno, la Constitución de 1993, esta fue redactada por el Congreso Constituyente Democrático, que esta fue convocada tras una disolución del Congreso en el autogolpe de 1992. Esta, como se sabe hoy en día, el 5 de abril, eh, el expresidente Alberto Fujimori dio un mensaje a la nación y está informando a la disolución del Congreso y a la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Eh, los gobiernos regionales también. De acuerdo a Fujimori, esta medida era necesaria para el establecimiento de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Tras el quiebre del orden constitucional llamado autogolpe, esta fue criticada por el gobierno internacional por la presión de los organismos internacionales. Alberto Fujimori convocó a un Congreso Constituyente democrático y esta para garantizar el equilibrio de poderes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando sobre la Constitución, ¿no?, de 1993, que esta consta de 206 artículos y 16 disposiciones finales y transitorias. Y estas que van ordenadas a 6 títulos y así como un preámbulo y una declaración. Bueno, en el título 1 tenemos de la persona y la sociedad. En el capítulo 1 tenemos derechos fundamentales de la persona. En el capítulo 2 de los derechos sociales y económicos. En el capítulo 3 tenemos a los derechos políticos y los deberes. Y en el capítulo 4 tenemos de la función pública. En el título 2, que trata del Estado y la nación. En el capítulo 1 tenemos del Estado, la nación y el territorio. En el capítulo 2 de los tratados. Finalmente al título 3 del régimen económico. En el capítulo 1, principios generales. En el capítulo 2 tenemos al del ambiente y los recursos naturales. En el capítulo 3 tenemos de la propiedad. En el capítulo 4 del régimen y tributario presupuestal. En el capítulo 5 de la moneda y el banco. Capítulo 6 del régimen agrario y de las comunidades campesinas y nativas. Bueno, le paso la voz a mi siguiente compañero que les explicará un poco más sobre los cambios de la Constitución de 1993. Bien, prosiguiendo con esta charla de una retroalimentación, ¿verdad? ¿Qué cambios se generó a la Constitución Política de 1993? En esto nos dice que son nuevos aspectos en la Constitución. Como primer punto tenemos al referéndum, que este mecanismo de referéndum o consulta popular se introduce para la reforma total o parcial de la Constitución. Como segundo punto tenemos la reelección presidencial, que en esto pues nos dice que el mandato presidencial se mantuvo en 5 años, pero se permitió una sola reelección inmediata o consecutiva, que en este caso fue Fujimori, que utilizó el artículo para reelegirse en el año 1995 y en el 2000.
se le permitió otra reelección consecutiva, que en esto la norma fue modificada luego de la fuga y renuncia de Fujimori, quedando prohibida la reelección. Como tercer punto tenemos al Consejo Nacional de la Magistratura. Esto nos dice que el Consejo Nacional de la Magistratura adquiere autonomía como organismos que selecciona y nombra a los magistrados, que en este caso pues son jueces y fiscales. El labor que antes recaía en el presidente de la República, sujeto a la ratificación del Congreso. Eh, Como otro punto tenemos la estabilidad laboral, que en este punto la Constitución de 1993 solo dice que el Estado otorga al trabajador una adecuada protección contra el despido arbitrario. Bueno, también tenemos a mayores facultades al Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo es el especial del presidente de la República, que pues esto obtuvo mayores atribuciones, como por ejemplo los decretos de urgencia, se volvían una potestad del presidente. Una sola cámara. El poder legislativo tuvo un cambio radical. Se abolió pues a a la bicameralidad parlamentaria y se impuso una unicameralidad, es decir, que una sola cámara, ¿no? Con 120 congresistas, que pues en el 2011 se amplió su número a 130. Ahora, nos dice que sobre la creación de la Defensoría del Pueblo, en esto pues tenemos la Constitución ya nombrada de 1993 que estableció la figura de la Defensoría del Pueblo como ente autónomo encargado de defender los derechos del pueblo. Como último punto y no menos importante tenemos al rol del Estado en la economía, que esto nos dice que se establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado, pues en este estado asume no solo su rol de orientador, como este más se refiere más a la actividad empresarial. También nos dice que si solo excepcionalmente la Constitución de 1979 es consagrada el ejercicio de actividad empresarial por parte del Estado. Bueno, ahora tenemos al Congreso Constituyente Democrático, que el 17 de junio de 1992 Fujimori convocó al Congreso Constituyente Democrático, abreviado sería el CCD, la opción de que se quebró, ¿no? Que unos aceptaron acudir como el PPC, mientras que otros como el APRA, que rechazaron esta alternativa. El fujirismo, pues, estuvo representado por las alianzas entre el cambio del 90, que es un partido por el cual Fujimori llegó al poder, y el recién fundado partido, ¿no? Nueva Mayoría. Y también en las elecciones del 22 de noviembre de 1992, la alianza triunfó al obtener 44 escaños de los 80 representantes al Congreso y Constituyentes Democráticos. También eso nos dice que el Congreso Constituyente fue presidido por Jaime Yoshiyama, mientras que la Comisión de Contribución fue conducida por los juristas Carlos Torres y Torres Lara como presidente y Enrique Chirinos Soto como vicepresidente. Luego de 8 meses, la CCD aprobó al nuevo texto constitucional que fue ratificado en un referendo. Puedes pasar por favor a la siguiente diapositiva, compañero. Gózalo ahí. Oye, Bien, bueno, ahora culminando con nuestra breve charla y la retroalimentación sobre este tema tan importante, vamos a pasar a la sección de preguntas. No sé si alguno de ustedes tendrá algunas preguntas, por favor.
Sí, estudiante Gianfranco. Buenas noches. Mi pregunta sería, ¿quién creó la Constitución de 1993? Ya, bien. Eh, Tu pregunta fue de que quién creó la Constitución del 1993. Pues se elaboró una nueva Carta Magna que en este está conformado pues por el congresista Carlos Torres y Torres Lara, que fue el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamentos tras 8 meses de intenso trabajo. Esta comisión se elaboró sobre el texto de la nueva ley y de leyes. Bien, la siguiente pregunta, por favor. Bueno, mi siguiente pregunta sería, ¿quién protege la Constitución política del Perú? Bueno, excelente pregunta, compañero. Bien, en este caso, es la Constitución Política del Perú, es también conocida como la Carta Magna, como ya le han indicado anteriormente. Esta pues la ley fundamental sobre la que se rige el derecho, es la justicia y las normas del país, como asimismo nos determina la estructura y organización del Estado peruano. Bien, una última pregunta para pasar la voz a mi compañero. Bueno, la última pregunta sería que, ¿quién cambió la Constitución política del Perú? Bueno, esta pregunta nos da a conocer más sobre el Ejecutivo, que fundamenta la incorporación de una asamblea constituyente, que pues en este está señalando la Carta Magna, que el pueblo es el titular del poder constituyente y mediante este poder se puede dar un proceso de reforma total en la Constitución. Bueno, para dar más a conocer en este tema, también estaría como que cómo está compuesta nuestra Constitución del Perú, ¿no? En esto ya también nos dice que la Constitución fue resuelta por el Congreso Constituyente y que consta de 7 partes: de la persona y de la sociedad, del Estado y la nación, y del régimen económico y las estructuras del Estado, de las garantías constitucionales, de la reforma de la Constitución. Bueno, ahora para, Sí, sí, una última pregunta. ¿Cuántos derechos hay en la Constitución? bueno, en esta Constitución tenemos 30 derechos humanos, ¿no? Por la libertad y justicia y la paz. Bueno, ahora, para seguir respondiendo a sus dudas, voy a dar pase a mi compañero Ronnie Sandro Mamani Alanuca, que él les va a dar a conocer sobre las siguientes preguntas que tengan. Bueno, a ver, otra pregunta. ¿Cuántas veces se ha cambiado la Constitución del Perú? Bueno, compañero, respondiendo a tu pregunta, se cambiaron 5 veces, la de 1867 y la 1920 y la 1933 y la 1979.